¿por qué no preparas tu corazón? Vamos a entrar en unos ejercicios espirituales y en ese momento vamos a contemplar un sacramento que cuando reconocemos en profundidad lo que es de regalo de Dios para nosotros, podemos prepararnos para aprovechar de cada uno de los regalos que Dios nos da. En ese momento vamos a contemplar lo que sería el sacramento de la unción de los enfermos. Para eso yo te invito, ¿por qué no abren tu Biblia conmigo? Y vamos a comenzar esta reflexión desde una carta impresionantemente bello de Santiago capítulo 5 y vamos a ir pasando de paso en paso para ver cómo es eso, cómo fue la oración por los enfermos, qué es lo que Dios nos está indicando y qué hacer en ese momento que nos encontremos enfermos en esta Semana Santa, cómo podemos aprovechar de ella para acercarnos más y más a nuestro amado Jesucristo. En nuestras Biblias vamos a ir a Santiago capítulo 5 y versículo 13. La palabra de Dios nos indica así: si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Y si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor le unten aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará. Y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados, les serán perdonados. Por eso, confiésense unos con otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Palabra de Dios. Esto es una palabra de Dios que nos debe levantar en ese día a creer que tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó, un Dios que está implorando por nosotros delante del trono de Dios. No temas, nuestro Dios está con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos entender lo que es el sacramento de la unción de los enfermos en relación de lo que apenas leímos? ¿Qué es un sacramento? El sacramento es un señal visible de Jesucristo. Es Jesucristo regalándose uno tras otra vez. Es Él diciéndonos, no estás solo, jamás soy capaz de abandonarte. Yo siempre estaré contigo en una forma tan tangible que hasta me puedes tocar. Este es un sacramento, señal visible. La Iglesia nos enseña que hay dos sacramentos que son para la curación. Uno podemos decir que es como para curar el alma, ¿no es cierto? Lo que sería la reconciliación y la penitencia, que en otros programas vamos a ver. Pero en ese momento estamos viendo lo que sería una sanación o curación física. Ahora, ¿estamos por entender entonces de que el sacramento garantiza una sanación física? Pues no, porque para Dios le importa el ser integral, la persona integral. Esa creación hecha por sus manos con tanto amor quiere sanarnos perfectamente y muy en especial quiere prepararnos en algún momento de la vida para ir con el Señor y gozar toda la eternidad a su lado. Yo ya puedo entender lo que Pablo escribió. Para mí, la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Oiga, ¿a qué tenemos miedo a la muerte? Es la entrada al paraíso si hemos vivido nuestras vidas con Jesucristo. Es el descanso, es el lugar donde no hay dolor, donde no hay tempestad, donde no hay angustia, donde no hay falta, donde no hay opresiones, donde no existe el poder del mal. Tenemos toda una eternidad de gozar con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la buena noticia. La buena noticia es que después de esta vida, Cristo mismo nos va a esperar con los brazos abiertos. Entonces la unción de los enfermos, o la extrema unción, como mucho tiempo fue conocido, tiene ese doble factor. Uno es de imponer manos, ungiendo con aceite santo, los sacerdotes siendo Cristo mismo, orando por nosotros. ¿Cómo no? Orando con mucha fe. Lo que entendemos del sacramento, de la unción de los enfermos, entonces, tiene esa doble bendición. Uno, es lo mejor que hay, prepararnos, dándonos esa fortaleza, esa valentía,
para enfrentar la muerte sin miedo alguna, dice la palabra de Dios. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Cristo murió y resucitó y con nosotros nos llevará con Él en gloria. Esta es la buena noticia. Y para eso entonces el sacramento de la unción de los enfermos nos da esa gracia, impartido obviamente por las manos del sacerdote, el que está autorizado en el nombre de la iglesia, en el nombre de Jesucristo, para venir con los óleos santos. No le tengas miedo. ¿A qué le vas a tener miedo? Yo escucho de tantas personas que ven al sacerdote y hasta de infarto se muere del susto. ¿Cómo es posible que tenemos miedo a la muerte? Yo te animo. Si estás viviendo ese tiempo de Cuaresma, este ejercicio espiritual, contempla. Contempla para qué estás viviendo y contempla a dónde irás. Pide la unción de los enfermos. Si estás sufriendo una enfermedad bastante seria, está designado entonces el sacramento para los que están viviendo con enfermedades graves o hasta terminales. Muchos esperan hasta el momento de morir y por lo mismo, porque tienen miedo y dicen, no, pues si ve el sacerdote se va a asustar. ¿Para qué se va a asustar? Es un regalo de Dios, así que no esperan hasta el más último momento. Pide a la iglesia que mande ese sacerdote en nombre de Cristo, que venga a visitarte, a impartir para ti el sacramento de la unción de los enfermos, ungiéndote con óleo santo. ¿Y qué es lo que significa el óleo? El óleo, ¿te acuerdas? ¿Lo recibiste en tu bautismo? ¿De acuerdo? Bueno, puede ser que no, pero ese símbolo del poder del Espíritu Santo, ese poder de lo alto que te da la fuerza, esa valentía, donde tú puedes decir con San Pablo, en la vida, en la muerte, estoy bien porque estoy con Jesucristo. Por muchos años y la tradición de muchas personas es como que al último momento mandar por el sacerdote, confesarte antes que parte para el cielo y estar en gracia, pero ¿para qué esperar? Ese es un tiempo de conversión, es un tiempo de volver al Señor, es un tiempo de aprovechar de todas las gracias que la iglesia nos ofrece. ¿Y por qué no? De aprovechar de cada uno de los sacramentos. Y muy en especial entonces aprovechar de la unción de los enfermos. De poder recibir esta gracia, esa unción del Espíritu Santo, este poder de lo alto. Cristo no nos va a abandonar. ¿Para qué nos va a abandonar? Él está con nosotros. Quiere mostrar su presencia en esa forma visible. Quiere abrazarnos, quiere concedernos la paz. ¿Cuántas veces en los evangelios no escuchamos a Jesús cuando aparece después de la resurrección y les dice, paz con ustedes, paz con ustedes? Y como que se asombran del temor que sus discípulos tenían o que el pueblo tenía. Y yo creo que se asombra hoy en día. ¿Por qué tenemos miedo? En la vida vivimos en victoria con Jesucristo, en la muerte vamos con Él. No hay nada para temer. Así que aprovecha de esta gracia. Estamos viendo entonces que es un sacramento, es impartido por las manos del sacerdote. No se debe esperar hasta el último momento, pero obviamente en ese momento de transición, porque no hay muerte para el cristiano, es un abrir y cerrar de los ojos, es un pasar de aquí para allá. Nos da esa fortaleza, nos da todas las gracias. ¿Sabes eso? Dios te da algo justo cuando lo necesitas, ni un minuto antes, ni un minuto después, pero tú lo tienes que pedir. Así que hay que ir y aprovechar de ese sacramento. ¿Cuáles son las gracias que vienen con ese sacramento? Estamos viendo que lo que más necesitamos cuando estamos enfrentando una enfermedad, especialmente uno que sea doloroso, uno que sea serio, ¿qué es lo que más necesitamos? Paz, ¿no? Yo diría, de quitar esa angustia. Yo me acuerdo una vez en Cuernavaca, Morelos, estuve en la sala de emergencias y estaban cosiendo en la cabeza de mi hijo Mateo. Se había caído como le era costumbre a ese muchacho. Entonces le estaban cosiendo la cabeza. Y yo vi ahí a unas cortinitas por ahí, yo vi una señora que tenía como muchas máquinas conectadas y mucha gente que le rodeaba. Y pues como que pues soy medio chismosita, así que curiosa se puede llamar. Entonces fui a ver de qué se trataba. Y me sorprendía, ¿sabes qué?
Me sorprendía ver una persona en grave situación, que no estaban orando por ella. Tanto fue mi preocupación por su alma, que hasta abro la cortina y les digo, oiga, ¿y por qué no están orando ustedes? Y entonces me miraron como bicho raro, ¿y a qué te importa? No, este es un momento privado, ¿y tú qué haces acá? Yo me acuerdo de esa mirada que me decía todo eso, pero insistí, yo dije, pero deben estar orando por ella. ¿Y sabe lo que me dijeron? No sabemos cómo. Yo creo que muchos no saben qué hacer, enfrentando la muerte de un ser querido. Es un momento de transición de lo cual debemos apoyarlos, debemos ayudarles con nuestra oración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice? Me acerqué y medio que un ojo me miraba y el otro no. Y ¿sabe lo que más me impactó? La angustia, ese miedo en los ojos y el cuerpo rígido. Y imagínate lo que es una enfermedad bastante seria y en ese momento de encontrarte con la realidad de que puede ser que pronto se acabe esta vida, ¿qué es lo que va a suceder? Y les guía a cada uno de los familiares en un acto de reconciliación, de confortar, de agradecer, de abrazar, de besar, de despedir. Y comenzamos a rezar esa bella oración encomendando a esa criatura de Dios, a la Virgen Santísima. Rezamos un rosario. ¿Y sabe lo que fue sucediendo? El rostro de esta señora como se fue cambiando, se suavizó su cuerpo, se relajó. Esa angustia, esto es lo más importante para recordar. Esa angustia se fue porque ya no tenía miedo de la muerte. Esto es lo más importante que se puede suceder en la unción de los enfermos. De encontrarnos en esa angustia y de repente encontrarnos con Cristo resucitado y de recibir la gracia por ese sacramento y recibir la paz. Salí de la sala, me encontré con mi esposo que me miraba con ojos cuadrados, como que ¿dónde te fuiste? ¿Y tu hijo qué? Fuimos a hacer las cosas administrativas que se hace y cuando 5 minutos regresé, ¿qué crees? Esa señora se había muerto. Esta señora se fue en paz. Esta señora fue abrazada por su familia, descansando en los brazos de la Virgen Santísima. No debemos tener miedo a la muerte. Pero el sacramento de la unción de los enfermos no solamente busca esa paz para la transición a la muerte. Yo sí creo que Dios tiene poder. Yo lo he visto toda la vida, soy firmemente creyente que si Dios quiere sanar, lo puede hacer. Se puede recibir entonces esta palabra en fe desde Santiago capítulo 5, que cuando oren con fe y cuando nos ungen los sacerdotes con aceite, que podemos recobrar la salud. Bendito sea el nombre del Señor. Se debe llamar entonces al sacerdote para orar, no solamente el sacerdote solo con la persona, pero toda la familia rodeado a la persona que está necesitado de ese sacramento y en fe, entre todos, creer que Dios es un Dios que cumple su palabra. Bendito sea. Vamos a leerlo otra vez. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para ser sanados. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Aleluya, palabra de Dios. ¿Lo crees? ¿Por qué no oremos en ese momento? ¿Por qué no ponemos nuestras vidas en manos de Dios? Puede ser que tú estás pasando por una enfermedad bastante seria. Entonces te va a ayudar a saber que toda María Visión está orando contigo. Que vamos a aprovechar ese momento para unirnos en fe. Si estás sola, puedes abrir tus ojos de fe e imaginar a Jesús a tu lado. Y puedes creer que esa oración en fe te puede sanar. Te quiere sanar Dios en todo sentido. Abre tu corazón a ella. Vemos también la importancia, antes de hacer esa oración, de encontrar el real sentido del sufrimiento, de encontrarnos con Jesucristo en esta semana que estamos viviendo,
lo que sería contemplar su pasión y muerte, lo que sería contemplar su resurrección, de unirnos plenamente a ella. ¿Sabe lo que se hace eso? Se hace nuestro sufrimiento redentora. Cuando se une con el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, tu sufrimiento cobra mucho valor. Todos los santos lo han explicado. Oiga, en esta vida va a haber sufrimiento. Es así. Discúlpame que te abro los ojos a esta realidad. En esta vida vamos a sufrir. Pero es como vamos a responder a ese sufrimiento que nos hace. En todo momento, en la vida, en la muerte, en la enfermedad, en la salud, todo momento podemos tener victoria. Porque si estamos en salud, podemos gozar de correr con el Evangelio, de anunciarlo, de incansablemente correr, aprender, profundizarnos en nuestra fe, gozar de los sacramentos, vivir nuestra fe plenamente, gozar de nuestra familia, agradecer a Dios, como dice el texto, si alguno esté alegre, que cante alabanzas al Señor. Y si uno está enfermo, está triste, o puedes dejar que eso te derrota, es tu opción, tienes esa opción. O puedes unir tu sufrimiento y con cada dolor y con cada sufrimiento, ofrecerlo a Dios por lo que más amas, ofrecerlo a Dios por tus hijos, ofrecerlo por la conversión de alguien que tú quieres, ofrecerlo por María Visión, ofrecerlo por tu familia, ofrecerlo por México, ofrecerlo por tu país. Tu sacrificio, cuando tú dices, Señor, yo te ofrezco mi dolor, cobra ese sentido redentora. Cristo pagó el precio. Cristo murió para redimirnos. Cristo nos redimió. Pero nosotros aquí en vida somos su cuerpo y podemos participar con Él en traer esa salvación al mundo entero. A mí me gustaría mucho concluir ese pensamiento, ese ejercicio en oración. Yo quiero imaginar a los que son más necesitados de ese sacramento. Yo quiero imaginar a los también que son atados, sea a alcoholismo, sea que tienen enfermedades bastante dolorosas, que sea el cáncer, que sea la SIDA. Quiero imaginar a los niños en ese momento, a las familias que los rodean en angustia. Y puedo imaginar lo que sería levantar a Dios todo ese sufrimiento. No le vamos a sorprender con ella. Él lo contempla a todo momento, de todo día, de todos los días. Pero vamos a decir, Señor, ten piedad, ten compasión. Mira a tu creación que está aquí en ese mundo sufriendo. Padre Santo, tú nos creaste porque nos amas. Tu intención es de bendecir nuestras vidas. Tú nos regalaste un mundo precioso con todo que nos rodea para alegrar en ella. Padre, te pido que contemplas cada uno de nuestros destinos desde tu plan eterno para nuestras vidas. Llegamos precisamente al momento que teníamos que llegar. Estamos justo donde tú nos pusiste, en la familia donde tú elegiste para nosotros. Aunque nos cuesta trabajo entenderlo, te agradecemos, Señor. Te pido, Señor, como obra y gracia muy especial en ese tiempo de Cuaresma. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos contemplar nuestras vidas desde tu perspectiva, no solamente concentrándonos en el dolor y la muerte y la enfermedad, pero viendo qué propósito puedes tener, Señor, en permitirlo. Si tú lo permites, Señor, que sea para la redención de tu mundo. Redime nuestras familias, redime nuestras vidas, purifícanos, Señor, por medio de ella. Te damos gracias por permitir el sufrimiento, Señor. Te pido, Señor, que en ese sufrimiento nos das todas las gracias que necesitamos para soportarlo. Que podemos encontrarnos con un Cristo vivo, resucitado, que nos da la fuerza para levantarnos, para enfrentarnos. No permites, Padre Santo, que ese dolor, que esa angustia, que esa soledad, que ese miedo nos consume. Más bien, Señor, extiende tu mano, levántanos, danos la fuerza, úngenos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
que el Señor siempre esté reinando en tu vida, reinando en tu corazón. Aprovecha de ese tiempo de Cuaresma que el Señor nos está regalando, lo que es una conversión. Estamos viendo entonces que Dios está con nosotros, que Dios aún tiene mucho poder para sanarnos, que es el deseo de Él que los sacerdotes sean su instrumento, que aprovechemos entonces de ese sacramento, del sacramento de la unción de los enfermos, que podemos llamar en confianza al sacerdote, que venga. Y otro punto que tal vez no tocamos en profundidad, es que dice aquí, confiésanse los unos a los otros y serán perdonados. Yo creo que el enfermo muchas veces no puede ir en paz porque todavía queda algo por hacer, porque todavía no está en paz su alma, que tiene angustia de enfrentarse con su Dios. Lo ve como con miedo del castigo, lo ve como que miedo por lo que sus pecados tal vez él piensa que merece. Y se nos olvida que Cristo murió para borrar nuestros pecados, que Cristo es el remedio que Dios puso para pagar el precio por tus pecados y los míos. ¿Para qué tienes miedo de tu Dios? ¿Para qué le tienes miedo si Él te ama con profundo y eterno amor? ¿Qué es lo que Él te pide? No solamente de concentrarte en la sanación de tu cuerpo, pero de concentrarte en recibir la sanación de tu alma. Ese sacramento, yo puedo imaginar entonces al sacerdote cuando entra, en ese momento con el enfermo, en este momento de angustia, aún con más razón. Yo te di el ejemplo cuando yo pude rezar el rosario con esa persona que estaba a punto de partir para el cielo. Pero cuanto más importante hubiera sido de tener un sacerdote ahí, de poder confesarse. Cuando uno abre su corazón en la confesión con el sacerdote, no hay que mirar el rostro del sacerdote. Hay que contemplar que Cristo te está ofreciendo esa gracia de mirarlo a Él cara a cara. Yo sé, quieres agachar la cabeza y quieres avergonzarte y quieres tenerle miedo, pero no lo hagas porque Él te está mirando con mucho amor. Él te está animando, Él te está diciendo lo único que tú tienes que hacer, lo único para ser salvado, para ser perdonado de esos pecados, para gozar de una eternidad en el cielo, es ven a mí, déjame a mí cargar tus penas, déjame a mí cargar tus culpas, déjame a mí cargar tus pecados. Y para eso lo único que Cristo te pide en ese momento con el sacerdote es confesar, es encontrarte con tu realidad, que de polvo comenzamos, de polvo terminaremos, de reconocernos amados, de reconocernos perdonados, de mirar a Cristo en ese sacerdote. Y cuando Él te dice, Ave María Purísima, y tú contestas, sin pecado concebida, tú reconoces que ahí tienes una intercesora. Tú reconoces que María Santísima está como tu escudo, está delante de Jesucristo, está implorando por tu vida. No le tengas miedo a confesar, no le tienes miedo a esos sacramentos tan maravillosos que son regalo de Dios para tu vida. Tú estás avergonzado, estás diciendo, no, pues no, yo no puedo, yo no he ido, me va a regañar, me va a poner un castigo feo. Oiga, peor sería sufrir el castigo en el infierno, ¿no sería? Peor sería enfrentar a Jesucristo y no haber aprovechado de esa gracia. Peor sería estar años en el purgatorio cuando tú puedes recibir la gracia de Dios de pasar con Él, de recibir sus brazos misericordiosos abrazándote. La unción de los enfermos entonces implica encontrarte en un momento de fragilidad, de necesidad, de tal vez debilidad. En ese estado tu cuerpo está como que débil y está luchando para pronunciar estas palabras, está tratando de encontrar esa fe, pero al encontrarte con el sacerdote y a recibir esa unción, tú puedes recibir esa gracia. ¿Sabes lo más lindo de eso? Yo la mera verdad por muchos años no me confesaba, y eso es mi confesión tal vez público con ustedes. Yo no aproveché de esa gracia, pero cuando encontré un día
ese llamado para ir y aprovechar de ella, y sentí las palabras del Padre que me dijo: Kimberly, es todo lo que quieres confesar. Y como que examiné mi conciencia y busqué, rebusqué, porque era bastante por ahí en aquellos tiempos. Y ya le pude decir: Padre, yo creo que ya, mi conciencia ya está limpia. Ya te confesé. Confesé como a la cara de Jesucristo mis pecados. ¿Sabe lo que me dijo? Hija, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No estamos hablando en ese momento del sacramento de la reconciliación, que sería de profundizarnos en ese tema. Pero lo que sí estamos viendo que está plenamente vinculada, encontrar la paz y recibir la unción de los enfermos, implica pedir al Señor esta gracia de tener paz en el corazón. Ay, qué bueno, qué rico. Imagínate toda esta angustia que tú estás pasando, todo este miedo. Oiga, yo recibo cada semana llamadas y preocupaciones de personas enfermas, de personas que están a punto de morir, y realmente se siente como que un miedo acá. Qué dichosos somos de tener como católicos la gracia del señal visible, sacramento de la unción de los enfermos, para recibir ese paz en nuestra alma, la fuerza en nuestro cuerpo, tal vez la sanación también en nuestro cuerpo, pero lo seguro es la sanación como hombre integral. Estamos viviendo en ese tiempo de Semana Santa, lo que son ejercicios espirituales. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de meditación, es un tiempo de ayuno, es un tiempo donde quitamos las cosas que no deben estar en nuestras vidas y pidamos al Señor que nos llena de su Espíritu, que nos llena de su presencia, que nos llena de Él. Aprovechalo. Aprovechalo en plenitud. En el momento de esta Semana Santa que nos encontremos, que estás viendo ese programa, puedes contemplar la pasión de Jesucristo. Imaginarlo sufriendo por ti, ¿cómo no? ¿Sabes desde cuándo? ¿Sabes desde cuándo comenzó a derramar sangre por ti? Desde que estaba en el jardín y estaba diciéndose: Padre, si puede pasar ese cáliz, que lo quitas, y si no, que se haga tu santa voluntad. Se dice el texto que comenzó a sangrar, a sudar gotas de sangre, y los ángeles tuvieron que intervenir para consolarlo, para animarlo, para levantarlo. Oiga, así es como te ama Dios, al tal grado de no insistir en su propia voluntad, de desear morir por ti para darte esa gracia, para que cuando tú estés sufriendo puedes unir tu sufrimiento a lo de Él. Imaginarte tal vez en ese jardín y decir al Padre: Padre, si es posible, quita esa enfermedad, quita ese cáliz. Y puede ser que lo dices como angustia, puedes decir que estás rogando al Señor: Padre, si fuera posible, quítamelo. Pero al momento de encontrarnos con esa gracia puedes decir: pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y ya puedes unirte con Cristo, entregándose a la muerte valientemente, valientemente, no que no. Él dice: nadie me quita la vida, yo lo doy porque para eso vine, para entregar mi vida, para la salvación del mundo entero. Puedes imaginar tu enfermedad, tu sufrimiento unido a Jesucristo, transformando este mundo entero. ¡Qué bendición! No temas, no tengas miedo. En la vida, en la muerte, estamos con Jesucristo. Goza de este tiempo, porque Cristo está reinando en victoria y te tiene presente. Y después de la muerte, ¿dónde iremos? Esto es lo más hermoso. Contémplalo. La unción de los enfermos es para darnos este ánimo. Contémplalo. Subiremos con Él. Nos recibirá con abrazos. Nos recibirá con gusto. Con amor eterno te ha amado tu Dios. No le tengas miedo. Que el Señor te bendiga. Quédate con María Visión, vamos a seguir con esos ejercicios durante la semana. Yo te invito a profundizarte en cada uno de ellos. Esto se hace desde aprovechar de los sacramentos, de los momentos de oración, de los ayunos y de contemplar lo que en ese programa te ha sido proclamado. Que el Señor te bendiga.